Relatos de Vida es una serie de testimonios que busca conocer y escuchar las memorias de hermanas y hermanos indígenas, quienes nos cuentan desde sus propias voces sobre su caminar y experiencias de fe en las comunidades indígenas. Esta es una iniciativa de Memoria Indígena, Relatos de Vida. Mi nombre es Guillermo Solano. He sido por 33 años pastor de la iglesia Cristo Daniqui, Cristo Viene. Y sigo pastoreando en la calle, especialmente entre los pueblos deportistas. En esta hermosa ocasión, quiero compartir con ustedes acerca de la historia de mi relación con Jesús y la Biblia, como cuna que soy. En realidad, mi relación con Jesús empezó o es producto de un problema sentimental serio, donde estaba afectando mi tranquilidad, mi paz. Sentía que los consejos de mis amigos, de algunos líderes, no me hacían efecto para tranquilizarme, para que yo durmiera en paz y tranquilo. Sentí que necesitaba un poder superior, un alguien superior que me podía tranquilizarme y hacerme dormir tranquilo. Como cuna, tal vez mi conocimiento acerca del cristianismo, de la Biblia, no estaba tan empapado. Quizás no le ponía mucha importancia. Mi conocimiento era muy sutil, muy superficial. Prácticamente no tenía realmente un conocimiento profundo y claro acerca del cristianismo. De tal manera, mis amigos me ayudaron a conversar con los líderes espirituales de las iglesias evangélicas, pero aún así no sentía que ellos me daban dosis para tranquilizarme. Bueno, ante este problema sentimental, un día, estando en la iglesia, ya que me invitaron, sentí al predicador invitando a todos que estamos ahí, que quien quería aceptar a Cristo como su Salvador, que Cristo nos podía dar la paz y tranquilidad. Bueno, ahí creo firmemente el Espíritu Santo hizo su trabajo y acepté a Cristo como mi Salvador. Desde ese momento empezó mi relación con Cristo de una manera poderosa y profunda. Tan profunda y hasta quise dejar mis estudios universitarios, que ya estaba en tercer año y me iba muy bien para ser ya sea misionero, ir al campo, como quien dice, ¿no? Y ahí mi relación empezó cada día a profundizarse más y más, una relación personal con Cristo. Lógicamente la palabra de Dios, la Biblia, fue la base fundamental, porque entendí que la Biblia era viva y eficaz, ahí donde se hablaba de Cristo, ahí para poder conocer más al Señor Jesús, prácticamente, en la práctica, tenía primero conocer intelectualmente a través de la Biblia. Así que la Biblia fue la base. De ahí empecé. Ahora mismo mi relación con Cristo es día a día. He aprendido que la relación con Cristo no solamente queda en la iglesia, no solamente queda en la banca, no solamente queda en la casa, sino la relación es personal cada segundo, cada instante. Mi relación con Cristo es donde yo me vaya, donde yo camine, en cualquier campo, ya sea estudiando, ya sea trabajando. Y esa relación con Cristo me hace servir a la gente, a las personas, me hace ser solidario,
donde yo me meta, en cualquier campo de actividades, trato de dar ejemplo porque estoy caminando con Cristo. Cuando hago mi devoción, allí en mi casa ahora mismo, que tengo atrás un huerto de oración, gracias a Dios, Dios me ha concedido, y ahí no dejo, sino cuando voy caminando para ir afuera, voy memorizando, recitando, recordando la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando voy caminando, bajando de donde yo vivo, voy recitando versículos bíblicos como Salmo 18, 20 dice, o 32 dice, Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien hace mis manos, quien adiestra mis manos para la batalla, para endezar con mis brazos el arco de bronce. Voy memorizando, voy recitando. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti, Jehová, Dios mío, roca mía. Así que voy recordándoles porque voy a la guerra, voy afuera a encontrarme con el mundo. Mi devocional sigue ahí, donde llegue. Así que mi relación personal con Cristo cada día es cada segundo. Y eso es lo que les quiero brevemente contar, y que la Biblia ha sido la base, porque lo tengo en la mente. Amén. En segundo lugar, el pueblo, la iglesia indígena, yo creo que tiene mucho que ofrecer a las demás iglesias. El pueblo indígena, la iglesia indígena, creo que tiene suficiente experiencia cómo trabajan actualmente entre el pueblo indígena. En muchos pueblos indígenas, la tradición, costumbre es fuerte. No es fácil. No es fácil como aquí en Panamá, en la capital. Yo creo que en capital hay muchas iglesias, en cada esquina hay iglesias. En la capital hay inclusive radios, a través de la televisión se habla, se predica. Pero el pueblo indígena, creo que entre el pueblo indígena, los pueblos están bien arraigados en su cultura y en su tradición. De alguna manera tenemos que ingeniarnos para poder evangelizar, hacer llegar la palabra de Dios. Una de las cosas que yo veo es trabajar paralelamente con el pueblo, llegar a las autoridades, sentarse con ellos, sentarse al lado de ellos y ahí empezar a relacionarse con ellos, a ser parte de ellos para ir ganando la confianza en ellos, para que ellos también abran la puerta y conozcan y nos acepten parte de ellos. Eso verán ustedes que eso va abriendo, va facilitando para que el evangelio llegue. Yo creo que en esa parte el pueblo indígena, la iglesia indígena, tiene mucho que aportar a las iglesias, como la estrategia que utilizan. Y así que yo creo que eso es una parte. Por otra parte, como misionero en Cunanega, es una historia muy larga, una historia profunda. Todo empezó en el corazón de Dios, lo siento así. Empezó mucho antes de llegar a Cunanega. En aquel tiempo estaba orando en la madrugada, 4 a 6, ayunando semanalmente. Bueno, Dios, Espíritu Santo, nos envió a la familia hasta Cunanega. En aquel tiempo era un ambiente muy rústico, muy difícil, puesto que no había agua, no había luz, no había transporte,
no había nada, no había baño higiénico, todo era oscuro, no había luz. Tenía que caminar 1 hora y media para coger el bus para ir al trabajo y regresar de nuevo a la casa caminando. En fin, fue muy duro. La primera experiencia amarga que tuvimos fue que la primera semana toda mi familia se enfermó con diarrea. Bueno, mi esposa llorando, mis niñas eran muy pequeñas, Joca tenía apenas como 5 años, 6 años, ya mis 4 años. Bueno, pero pasamos esa prueba, gracias a Dios. Fue muy difícil empezamos casi en cero, porque la verdad solamente había 4 familias y no había creyentes. Empezamos a reunirnos con los niños. Fue difícil. Pudimos ir desarrollando a base de mucha oración, a base de ayuno que teníamos que hacer toda la semana. Y realmente un día me acuerdo muy bien, me puse a llorar. Decía, Señor, ¿por qué eso va muy lento? Me sentía solo, aun cuando estaba con mi familia, lógico, estaba esposa, pero como líder se sentía. Ay, Dios empezó a dar señales. Empezamos a avanzar. Bueno, es una historia muy grande, muy larga. Y aparte de eso, también enseguida empecé a trabajar con el pueblo. Me metí dentro de la directiva, me senté con los líderes para conseguir el respeto, para conseguir en el futuro lo que queríamos, tener un terreno para levantar la iglesia. Empecé a trabajar con el pueblo, dar ejemplo. Actualmente estoy trabajando con los deportistas porque parte de mi experiencia, quiero terminar con eso, estando en la iglesia, leyendo la Biblia, veía a mi Señor Jesús caminando por las aldeas, por las montañas, por las riberas de Galilea, del mar Galilea, estretando la mano, orando por los enfermos, sentándose con los publicanos, recibiendo críticas, orando por los enfermos, por todos ellos. Y yo me sentí y sentía, yo decía mismo que yo hago sentado en la iglesia, debería salir. Dios me hizo ver que en la cancha, sábado hasta domingo, hay muchos jóvenes jugando, corriendo. ¿Quién iba a hablar a ellos de la palabra de Dios? ¿Quién iba a orar por ellos? ¿Quién iba a decir Cristo viene? Cristo salva. Mientras yo esté ahí encerrado. Mis hermanos, ahí empecé a trabajar con la juventud. Por ahora estamos trabajando y gracias a Dios el proyecto que estamos desarrollando no ha sido fácil, ha sido muy difícil, pero estamos ahí. Hemos tenido muchas experiencias, resultados, doy gracias a Dios. Pero yo creo que eso ha sido transición para mirar la comarca Cunayala, que ahora que estamos viajando allá, y creo que los años posteriores queremos desarrollar más profundamente. Por otra parte, yo valorizo a bastante el pueblo cunadule como cuna, como fuente de sabiduría. El pueblo cunadule tiene mucho que enseñarnos. Creo que nuestros ancestros han sido muy sabios. Ya solamente al escuchar los árgares hablar de su cultura, del canto de los sailas, hay árgares que a su hablar uno le encanta escuchar. Ha habido grandes árgares como me acuerdo Gilberto Soler Mandinga, de Miravigandu, señor, no me acuerdo el nombre de él, Carlos López de Tupila, y otros árgares que usan muchas metáforas, muchas comparaciones, hablan muy sabiamente, muy sabio. El pueblo cuna creo que tiene mucha sabiduría para enseñarnos. Por ejemplo, nuestros ancestros trabajaban en unidad. Cuando yo empecé a ver, en conjunto, iban al campo a trabajar, en la finca, a sembrar. Había esa unidad. Y ese valor de unidad, producto de sabiduría de ellos, era bien para el pueblo.
Y en aquel momento no había necesidad en el pueblo donde yo crecí. Yo no vi la necesidad, al contrario, vi la abundancia. Cuando uno miraba, había almacén de maíz, almacén de arroz, en la esquina madurando plátano guineo. Y toda bebida era natural. Chicha de guineo, chicha de maíz, de ova, caña. Era abundancia. Nuestros abuelos traían todo tipo de fruta, mango ni se diga. Hasta había cantidad de peces. Hasta yo me acuerdo, mi papá iba por Ailitupu. Amanecían y traían sábalos grandes, bien ahumados, que usted come con tulemas y ajo. Es de otro mundo la comida. Producto de la sabiduría, de la unidad, de la integración que vivía el pueblo Kuna. De eso tenemos mucho que hablar. De alguna manera ellos practicaban el carácter del cristianismo, de los hechos que nos hablan. Y le puedo seguir contando que nosotros tenemos que aprender mucho del pueblo Kunadule. Ellos nos tienen que enseñar mucho a nuestros ancestros. Así que brevemente les doy gracias por esta oportunidad que me dan para poder compartir con ustedes. Gracias, mis hermanos. Dios me lo bendiga. Amén. Relatos de Vida es una serie de testimonios que busca conocer y escuchar las memorias de hermanas y hermanos indígenas, quienes nos cuentan desde sus propias voces sobre su caminar y experiencias de fe en las comunidades indígenas. Esta es una iniciativa de Memoria Indígena, Relatos de Vida.